Vos le estás ofreciendo algo al cliente que no sabía que necesitaba. Exactamente, en M2 lo que queremos instalar un concepto de App Amenities, que es tratar de ir un poco más arriba de la amenity tradicional, que sería el quincho. Una gran tendencia de amenities últimamente, los últimos 10 años se puede decir. Si vos vas a la historia, los amenities incluso en el mundo no eran un valor agregado. Hemos innovado en darle una vuelta a lo que son los coworking, empezar a instalar sistemas que sean de carga para los vehículos. O sea, estamos hablando de espacios comunes para el uso de todo el edificio. Por ejemplo, ponerle un sistema, digamos, de geoubicación para las bicicletas que vamos a dejar en alguno de nuestros emprendimientos. Te puedo nombrar las intervenciones de Crucijuegos, que es un partner estratégico para nuestra empresa. No fue una casualidad. Realmente, un kinder, me pones un kinder en una terraza, yo priorizo, soy papá de 2 hijos chiquitos, y el hijo es el que tiene el kinder si voy a cenar a un lugar, no el hijo el que no lo tiene. Yo no sabía que tenía esa necesidad, me di cuenta cuando empecé a ir. Era para mí un momento donde yo podía dejar a los chicos que puedan jugar mientras estamos cenando con mi mujer. Estaba bárbaro eso. Bueno, Luciano Borgonovo, gerente y cofundador de M2 Desarrollo. Bienvenido al podcast de Converge, junto a Juan Fortuna. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, muy bien. Bueno. Y Luquita Avestrelo. ¿Todo bien, Lucas? Todo bien, gracias. Bueno, Luciano, contanos, sos cofundador. Quisiera saber primero cómo nace tu carrera, cómo te empezaste a formar y cómo nace M2 Desarrollo. Bueno, primero muchas gracias a los tres. La verdad que para mí es un orgullo participar de este tipo de encuentros y de esta dinámica. En el caso mío, la verdad que viene de la mano de mi viejo. Mi papá ya desarrollaba cerca del 2000. Él es abogado de formación, es especialista en el derecho de familia y siempre tuvo la capacidad de comprar, reciclar y vender departamentos. Digamos, siempre fue muy bueno. Tuvo muy buen ojo, digamos, en comprar, reciclar y vender. Fue una habilidad que siempre se mantuvo. Él todos los domingos se levantaba, miraba los clasificados, marcaba, llamaba y bueno. Pero hay que tener un ojo clínico, técnico ahí para saber qué se puede mejorar y qué no. No cualquiera sabe ver la falencia y que después van a ser virtuosas para la futura venta. ¿Sabía algo? ¿Tenía algún entendimiento? Sí, ¿Se fue haciendo? Mi viejo siempre tuvo muchas capacidades entre la compra y la venta, pero principalmente él venía con un concepto de abogado que él decía: yo tengo que comprar un commodity que sea, como decimos los abogados, fungible, es decir, que sea de rápida rotación. Entonces él sabía que si ese departamento lo compraba como commodity, un valor que estaba por debajo de la media, lo podía rápidamente vender. Así nace, digamos, filosóficamente M2. Luego de eso, mi viejo empezó a hacer y a tener varios departamentos en ese circuito, digamos, virtuoso, y se asocia cerca del 2002-2003 con 2 socios, Eduardo Chachir y Antonio Caro. Eduardo Chachir, arquitecto, y Antonio Caro fue, digamos, 2 veces presidente de la EPE, y aparte era de los directivos de Transener. Transener es una de las empresas de media distancia que, digamos, le vende electricidad, digamos, a la EPE, que la EPE es una distribuidora de esa energía, para que se entienda conceptualmente. Exactamente, es un proveedor. Se asocia con ellos 2, arman un fideicomiso que en ese momento se llamaba CBC, Caro Borgonovo Chachir, y desarrollan varios emprendimientos, cerca de 27 para ser más correcto. Compraban y hacían en altura, compraban pasillo y hacían unidades, digamos, habitacionales dentro de un pasillo, PH. Y luego, bueno, le empezaron a dar una impronta y un dinamismo ya más de empresa. A Eduardo en un momento, en ese tiempo, le agarra cáncer. Y bueno, la verdad que eso, digamos, fue fulminante para esa sociedad. En ese interín aparece mi hermano Federico y Carlos Dersi, que es mi otro socio actualmente. Sí. Y ellos inician el llamado M2, estamos hablando de 2009, estamos hablando de ya 17 años en este camino. Y ya arranca con una escala muy chiquitita. Nosotros hacíamos 500 a 600 metros de producción anual, digamos, es muy poco.
Era un planta baja y 3 pisos, 2 departamentos por planta, de unidades de 1 y monoambientes, pero de una rotabilidad, siempre él conceptualmente seguía pensando en lo mismo, en saber comprar para saber vender, y le fue muy bien en ese tiempo. M2, a mediana escala, te diría que ya arranca cerca de 10 años o 12 años para atrás, cuando hacemos el primer edificio, digamos, que estaba ubicado en Francia, 1590, que era un planta baja y 11 pisos. En ese entonces, ahí me incorporo yo, veo muchas falencias en términos comerciales, principalmente trabajábamos con 5 inmobiliarias de manera exclusiva. Francia 1590, ¿en qué año estamos hablando? Y estamos hablando hace cerca de 12 años, más, 13. Echosortu ya estaba en un... Eso es Echosortu, ¿no? Sí. Ya estaba en un boom, digamos, ya empezaba algo, ¿viste vos? No, ¿avisoraste? Sí, como te digo, yo en ese momento era un momento relativamente incipiente en mi carrera dentro de M2. Se compra con una lógica que era que ahí a 2 cuadras estaba la UCA, y había un déficit habitacional importante. Entonces la lógica fue, acá va a haber mucha gente que aparezca como un nuevo usuario o a demanda de esto. Mirá vos. Ahí, digamos, nace la empresa, digamos, ya en mediana escala. Y ahí ya te permitía la ordenanza poder construir en altura. Sí, en Rosario siempre te permiten construir en altura. Lo que se afecta es el tipo de altura según el tipo de ejido que vos vas a construir, ¿se entiende? Pero las reglas son claras de acuerdo a lo que diga el certificado urbanístico, que es un certificado que te dice justamente cuál es el factor de ocupación del suelo, te dice qué altura podés hacer hacia arriba. Bueno, tiene una serie de afectaciones justamente que te permiten decir qué puedo desarrollar en esta zona. Bien, comentabas que ingresaste y detectaste falencias ya entrando a la empresa. ¿Cuáles eran? Sí, naturalmente yo tengo, digamos, características de relacionamiento social importantes. Siempre me interesó vincularme con el otro, el relacionarme colaborativamente. Y cuando llego a ver el área comercial, que por supuesto no era un área, o sea, era un área delegada a 5 inmobiliarias, entiendo un poco el criterio de que a las inmobiliarias en ese entonces era fácil vender y se las criticaba justamente porque la comisión que recibían era de una práctica sencilla. Yo todo lo contrario, viendo con una visión largoplacista, interpretaba de que justamente, volvemos al derecho, sí. hay en el derecho algo que se llama obligaciones de medio y obligaciones de resultado. Yo decía, si yo le doy todo mi producto por vender a 5 inmobiliarias, ¿qué compromisos toman ellas para estar al término de lo que mi caja necesita? Entonces, eso es de cumplimiento imposible, es decir, que esa obligación de resultado, es decir, de darle toda mi mercadería a vender, era un tanto ambicioso por parte de quien me las iba a ofrecer y vender y cumplir con mis objetivos. Entonces, yo lo que propuse en ese momento fue una iniciativa de políticamente abierta con las inmobiliarias, pero desde un punto de vista, digamos, conjunto. No, tomá el Excel con la lista de precios y nos vimos. No, al contrario, sos parte de la empresa y yo me debo hacia vos en una capacitación para profesionalizarte en la lectura y en lo que es la venta de intangibles, porque los desarrolladores vendemos desde un inicio donde hay un pozo. Entonces, en todo ese término de tiempo... Literal un pozo. Claro, cuando se dice la venta de pozo, o sea, entiéndase bien que viene con un camino de tiempo. O sea, viene el pozo, está la estructura, se termina y se entrega a los clientes. Pero durante todo ese tiempo hay una planificación de obra, hay una planificación comercial,
hay una planificación técnica, o sea, hay mucho trabajo detrás de cada obra. En lo que concierne a la parte comercial, lo que nosotros dijimos, los inmobiliarios necesitan de nosotros para el conocimiento de este tipo de producto. Tienen que saber vender lo que están vendiendo a quienes vienen a comprarnos con una determinada necesidad. Entonces, nuestro compromiso fue ese, asistencialista 100%, capacitatorio 100%, en la búsqueda de generar un valor agregado por encima de lo que es el producto. ¿Se entiende? Es producto más servicio. Claro. Bien. Creo que todo negocio es importantísimo la capacitación. Fíjate vos que a veces el hacer muchos años lo mismo tiene que venir alguien de afuera. Me explico que en este caso serías vos, con nuevo aire y decir, bueno, a ver qué vuelta de rosca le damos. ¿Eso les sirvió? Porque está claro que ustedes han crecido, son una de las empresas que más han crecido dentro de lo que es el desarrollo. Sí, claro que sirvió, pero sirvió por esto del aprendizaje constante, pero desde la escucha en ese aprendizaje, porque la verdad es que la empresa creció mucho a través justamente de las correcciones y de las críticas constructivas de parte de las inmobiliarias, que para mí son mi primer cliente, son aquellas personas que ven el producto, conocen los planos, ven si cumplo con los tiempos, si cumplimos con la expectativa de la gente, si luego de entregar el edificio la postventa responde, hay atención al cliente. O sea, la marca hoy es un tema mayúsculo para un empresario. El prestigio de esa marca se tiene que consolidar todos los días. Entonces, ¿cómo no darle ese apoyo en la capacitación de cada cosa que uno hace, pero que a veces no visibiliza para una persona que no está in-house, digamos, que no está dentro de la empresa? Nuestro gran desafío es que cada inmobiliaria al momento de vender conozca qué es lo que pasa dentro de nuestra empresa. Y para eso necesitas un nivel de comunicación amplio, dispuesto a escuchar las críticas sin juzgarlas. Lucho, ¿cuántos metros cuadrados han desarrollado hasta ahora? Mirá, nosotros a lo largo de este tiempo ya llevamos casi 50.000. Nosotros producimos entre 4.000 y 5.500 metros de producción anual, que son más o menos escala media de 12 edificios de planta baja y 10 pisos por año. Y aparte tenemos otro módulo de negocio que justamente, y teniendo un poco, apelando a la historia de la empresa, todo lo que mi papá hacía entre comprar, reciclar y vender se sigue manteniendo porque tenemos una estructura de negocio que se llama viviendas de autor, donde lo que hacemos es justamente generar un producto que entendemos que es diferencial, es de nicho, donde buscamos un consumidor final que compre unidades que no sean comparables con otras unidades, incluso de nuestra propia empresa. Es decir, que no nos podemos prácticamente copiar porque la iniciativa parte de tomar también arquitectas outsider dentro del esquema de trabajo, donde esa colaboración lo que hace es no viciarte de tus propias mañas, digamos. Entonces, bueno, se genera algo que entiendo yo que es muy colaborativo y evolutivo. Yendo al diseño. Totalmente al diseño, a lo diferencial, al pensarlo desde el lugar de lo que el usuario necesita, pero también de romper un poco con el clásico departamento tipo commodity. O sea, cuando hablamos de una terraza con nosotros hacemos mucho viviendas de autor. ¿A qué le llamo? Son espacios que están, por ejemplo, en España al 50, son unidades de pasillo, son unidades en triplex, 3 dormitorios, pileta, quincho, en la mejor ubicación de Rosario. Entonces, te encontrás con un público que realmente se ve... Sí, hermoso. Sí. La verdad que es un... ¿Hoy qué están desarrollando? ¿De ese tipo de producto? En general, también edificios con que están... Bueno, nosotros en este momento, atemporalmente, estamos trabajando en varios proyectos a la par. El año pasado entregamos Ayacucho al 1400 y San Juan al 2600, que es donde tenemos actualmente nuestras nuevas oficinas. Este año vamos a entregar el proyecto de Wilde, que es un proyecto de condominios
que son 12 casas, Bridgerton. verde, sí, es un concepto totalmente distinto, digamos, a lo que es edificios tradicionales. Este año se entrega un proyecto muy interesante que es Entre Ríos al 400, enfrente al Inglés, que es un proyecto que tiene muchas amenidades, tiene departamentos que son exclusivos con piletas dentro de los que son los balcones. O sea, tratamos de encontrarle la vuelta al típico edificio que tiene mono y uno. Sí. Y Hoy el mercado, ¿qué sentís que está pidiendo? O sea, en cuanto a habitaciones, o sea, más 2 dormitorios, 3 dormitorios, departamentos grandes, chicos, porque en una época fue el boom del monoambiente, seguramente cuando hicieron Francia, el primero era mucho monoambiente para estudiantes, y hoy creo que el mercado cambió un poco post pandemia. Sin duda. Un dormitorio es el nuevo monoambiente para lo que es el inversor. También está el departamento de 2 dormitorios con una escala de metros chicas que le hace la rotabilidad del producto, siempre pensando de lo que es el inversor, porque el inversor siempre está presente. Es importante entender que Rosario crece porque la región crece, porque el campo crece, y a partir de eso uno va desarrollando una estrategia comercial. Hay que entender que el inversor siempre se ve interesado en ese tipo de producto. Ahora, si hablamos de un consumidor final, el consumidor final siempre tiene una visión mucho más aspiracional, trata de buscar más metros cuadrados en una tipología de 2 y de 3 dormitorios, y si le podés dar, digamos, innovación, calidad, amenities y algún tipo de servicio extra, que es lo que se ofrece en el mercado, la verdad que encontrás eso. Hubo una gran tendencia de amenities últimamente, los últimos 10 años, se puede decir. ¿A qué? Esperaba que me digas sí o no, pero sí, ¿a totalmente qué se debe? Y si eso viene de dónde viene, si viene de Buenos Aires, de dónde se empezó como a generar esa tendencia. Es súper interesante lo que preguntás, porque si vos vas a la historia, los amenities, incluso en el mundo, no eran un valor agregado. Al contrario, compartir algo con otra persona se veía... Claro, era un problema. La verdad que la gente no buscaba tener amenities, porque aparte significaban un gasto extra que no le daban uso. Entonces, fíjate vos cómo va cambiando las modas o las tendencias o los usos. Hoy el tiempo vale oro. Entonces, si vos podés encontrar en un edificio que no perdés tiempo, podés hacerlo, podés vivirlo, la gente elige sin dudas eso. Sí. Así que amenities sí, y yo creo que ahora en M2 lo que queremos instalar un concepto de amenities, que es tratar de ir un poco más arriba del amenity tradicional, que sería el quincho, amenities, sí. Sí, ¿y qué sería? Bueno, ahí estamos. Ya lo irán viendo en los próximos proyectos, esa es la idea. Tirá la primicia acá. No, bueno, hemos innovado en darle una vuelta a lo que son los coworking, empezar a instalar sistemas que sean de carga para los vehículos. O sea, estamos hablando de espacios comunes para el uso de todo el edificio. Ok, sumar amenities. Sumar amenities que no son tradicionalmente vistos. Por ejemplo, poner apps, te voy tirando cosas que sí, bueno, para nosotros son un gran valor, porque tienen que ver con que siempre le buscas un poquito más. Por ejemplo, ponerle un sistema, digamos, de geo ubicación para las bicicletas que vamos a dejar en alguno de nuestros emprendimientos, como pasa en la municipalidad con Mi Bici, establecer, digamos, un tipo de sistema exclusivo para los propietarios. Hoy en la empresa de ustedes, ¿usan inteligencia artificial en los desarrollos, en las ventas? ¿En qué lo están utilizando? Contame un poquito de eso. Nosotros usamos inteligencia artificial principalmente en la seguridad. Nuestro modelo de trabajo, como les decía, impera, digamos, el criterio de que una empresa te agregue valor. Es decir, que un proveedor se constituya en otra cosa que un mero vendedor de productos, que pueda pensar en qué valor agregado real puede instalar una idea que no puede vender desde el producto que tiene salida constante. Ejemplo, la gente de Serra, cuando nos ubica con los cargadores eléctricos, la iniciativa, entendemos que al inicio es difícil de comercializar y que el cliente la pague. Entonces tenés que pagar, digamos,
la apuesta o el riesgo de decir cuánto valora el usuario este riesgo que nosotros asumimos en pos de tener una mejor calidad de vida. Claro, vos le estás ofreciendo algo al cliente que no sabía que necesitaba. Exactamente, le creamos una nueva necesidad que ya tenía. Que ya tenía. Le pusiste en la cara algo que necesitaba. Totalmente. Bien. Y así te puedo nombrar las intervenciones de Crucijuegos, que es un partner estratégico para nuestra empresa. No fue una casualidad. En el medio de la pandemia, con Ignacio Imas, que es el titular de Crucijuegos, nos comunicamos y el proyecto, la verdad que para una empresa con esa escala era pequeño, porque decirle intervenir una terraza de 200 metros cuadrados en términos relativos y concretos a un proyecto que lo voy a terminar en 3 años, la verdad que no suena interesante para una empresa de esa escala. Pero sin embargo, si vos lo pensás que lo podés monetizar en todos los edificios de toda la Argentina, incluso del mundo, y generás, como dijiste vos, una nueva necesidad de la gente. No es que le generó, no quiero que me malinterpretes, sino que no sabía que la tenía. No sabía que la tenía. Porque es ponerle en evidencia algo que estaba ahí. Obviamente, un kinder, me pones un kinder en una terraza y sí, voy a ir. A veces yo priorizo, soy papá de 2 hijos chiquitos y elijo el que tiene el kinder si voy a cenar a un lugar, no elijo el que no lo tiene. Trato de ir ahí. Yo no sabía que tenía esa necesidad, me di cuenta cuando empecé a ir. Claro. Que era para mí un momento donde yo podía dejar a los chicos que puedan jugar mientras estamos cenando con mi mujer. Estaba bárbaro eso. Retomando lo que me preguntaba Juan con respecto a la inteligencia artificial, tomé de ejemplo estos partners que llamamos nosotros, que trabajan desde el inicio de una obra. Búnker, seguridad, trabaja con inteligencia artificial en todo lo que son los tableros que nosotros instalamos en las cámaras de cada uno de los departamentos, donde la gente tiene un servicio, digamos, privado, que es a través de la cámara de biovigilancia ver qué es lo que sucede en cada uno de los espacios comunes. Es decir, un papá como vos puede ver desde su departamento qué es lo que está haciendo un hijo en una plaza de Crucijuegos en nuestra propia terraza. Ese es una de los servicios que genera Búnker. Otro de los servicios que genera Búnker es que justamente con todo lo que es inteligencia hay Face ID sí. O hay reconocimiento, digamos, de movimientos irregulares que al detectar eso y verlo desde un centro de monitoreo activa directamente una CUDA, como le llamamos nosotros, que es un personal de Búnker que asiste a ese edificio de manera inmediata. De hecho, el otro día salió en Canal 5 un evento que fue un robo frustrado en calle Salta al 3500, porque Búnker estaba viendo que había movimientos fuera del edificio, pero cerca del ingreso, de que estaban merodeando una moto, y accedieron directamente a ver esos movimientos y pudieron resolver algo o prevenir una situación que era de robo. Bien, tenés un recorrido, tenés una experiencia, estás en el desarrollo, aparte, bueno, ya tenés vasta experiencia también sumado a lo que trae tu viejo. ¿Hacia dónde ves que va la ciudad de Rosario? ¿Cómo la ves en el 2030? Primero la veo mucho más plantada en muchos temas. El principal, que era una preocupación que todos los rosarinos teníamos, es el tema de la seguridad. Creo que se percibe otro aire, se percibe de distintas maneras, pero la principal es la de salir a la calle y no sentirte intranquilo. La verdad es que hoy eso no sucede, o por lo menos con nuestros clientes o con la gente con la que nosotros nos manejamos, entendemos que eso no está, o por lo menos disminuyó significativamente. Esa es una variable interesante hacia futuro. Otra variable hacia futuro es el plan urbanístico que tiene Rosario como un proyecto pendiente de ciudad. Es decir, la autonomía municipal sí. No es un tema menor. Creemos que Rosario tiene que empezar a tomar decisiones propias, con una identidad propia y que tenga que ver con el rosarino o quien quiere vivir en Rosario. Entonces, yo creo que lo que viene en Rosario es muy interesante. Creo que el crecimiento, si hablamos de desarrollo concretamente, va hacia el norte, pues puede ser Refinería, que ya es un ejido convalidable, y un
Y una zona que yo creo que es una apuesta a los próximos 15 años, Refinería sin duda, por su cercanía al Puerto Norte, bueno, reúne varias condiciones, al río. Y bueno, ¿crees que el crecimiento se va a dar para el lado de Funes, para el lado de Ibarlucea? ¿A dónde crees que hay que apostar en el futuro? Como desarrollador también te lo pregunto. Sí. Yo creo que Rosario tiene una oportunidad interesante que nunca pasó, que a partir de lo que sucedió en Funes y que mucha gente entendió que no era necesario vivir en Rosario, pero sí desarrollarse en una ciudad que esté muchos años adelante de todo lo que es la región, hace que entendamos que Rosario puede convivir socialmente con regiones cercanas como pueden ser General Lago, Pueblo Ester, digamos, hay Roldán, hay zonas de Rosario, bueno, Villa Gobernador Galvez es una zona que guarda mucha cercanía con Rosario y sería muy interesante que el rosarino también piense de qué manera puede agregarle valor, porque es una zona muy transitada por el rosarino en sí, que se quiere trasladar a estos lugares. Entonces hay que entender que hay que pensarla a toda la región y no solamente a Rosario. ¿Me explico? Si crece toda la región, se enriquece todo. Claro. Está igual. Lucho, ¿cómo ves el 2026 para el mercado? Yo veo que la tendencia es alcista por varias cuestiones. La primera, siempre nosotros tenemos tendencias. El año pasado la tendencia medible, digamos, en dólares, fue casi de un 20% por encima de los valores convalidables al 2025, que no es un dato menor. Y lo que estamos viendo es que si hay una caída de los encajes, va a haber crédito. Si hay crédito, se dinamiza todo lo que es el desarrollo. Y cuando digo todo, es todo, digamos. Hablo de loteos, hablo de unidades usadas, hablo de desarrollo, porque va a ser, digamos, el proyecto a futuro que reúne ciertas condiciones favorables que la unidad terminada al día de hoy no tiene. Por ejemplo, inteligencia artificial, por ejemplo, amenities. ¿Me explico? O sea, yo soy muy optimista del mercado, totalmente optimista. Si no trabajarías en M2, ¿a qué te dedicarías? Qué buena pregunta. Yo estudié abogacía, soy corredor inmobiliario, vengo de un legado familiar que mi papá es abogado, mi abuelo era abogado, pero nunca me gustó el conflicto. Siempre fui una persona del diálogo y creo que lo que mejor me sienta es lo comercial. O sea, me gusta la vinculación con la gente y la resolución a las necesidades que se plantean. Creo que esa es una visión largoplacista. O sea, muchas veces nos sucede que por una necesidad hacemos lo éticamente incorrecto para resolver una necesidad propia, y me parece que hay que pensar distinto si queremos pensar en el largo plazo. ¿Te imaginas tu hijo trabajando en tu empresa el día de mañana o le decís no, prefiero que se dediquen a otra cosa? Me encantaría que mi hija Sara ame la ciudad como la amo yo. Me encantaría que trabaje en mi empresa, por supuesto, pero principalmente que elija lo que ella quiera hacer. Me parece que eso es fundamental, que uno respete lo que su hijo decide. Se me hace, mirando de afuera y sin conocer tanto, tal vez estoy cometiendo una infidencia, pero ¿no te costó adaptarte a la empresa, que cuando entraste a la empresa familiar? O sea, ¿te dieron tu lugar, te hiciste escuchar y demás? ¿Cómo fue ese paso ahí? ¿Fue fácil, fue difícil, costó, llevó tiempo? No lo busqué, yo iba a terminar la carrera de abogacía, era el legado familiar. Cuando ingreso empecé a notar que tenía ciertas habilidades comerciales que el resto de mis socios no tenía, y sí tenía otras. Tengo socios espectaculares, Carlos Gersi, que es el encargado, digamos, de llevar todas las obras adelante, que es un trabajo súper difícil, súper extenuante y complejo, muy complejo, la verdad es muy complejo.
Mi hermano, que maneja toda la parte administrativa contable, es un trabajo que hay que tenerlo muy prolijo, muy ordenado, con mucho proceso. Cuando entré yo, digamos, estaba claro que si yo reunía las condiciones que creo que reúno, iba a sumar. Y yo creo que ahí está el punto, en tratar de sumar desde lo que vos creés que le podés sumar a esa empresa. Y yo no tenía dudas que la parte comercial era un punto muy flojo y que entendía que la visión del mercado era una visión bastante, digamos, ritualista. O sea, se trabajaba de una manera y es así, se termina así. O sea, la desarrolladora tradicional tiene que trabajar con 5 inmobiliarias de manera exclusiva. Yo nunca le encontré la vuelta a eso. No creo en esa lógica. Creo que hay que trabajar de manera colaborativa, sostenida, todos los días y codo a codo con el otro. Pero bueno, eso lo aplico en todas las áreas de nuestra empresa. Si vos vas a nuestra empresa, nosotros tenemos una cultura bastante interesante donde todos los años regalamos un libro, pero ese libro que le regalamos a ese otro que comparte como capital humano de la empresa, después tiene que contarnos qué fue lo interesante de ese libro que le sumó y compartirlo con el grupo. Y me parece que es una cultura que la verdad que a mí me da mucha satisfacción, porque no hay nada más lindo que ver que dentro de tu empresa hay gente que se está desarrollando profesionalmente, familiarmente, socialmente. Qué interesante. Espectacular. Vos sabés que hoy estaba pensando, mientras él hablaba, digo, qué lindo tener la oportunidad de hablar con tantos empresarios que nos van contando qué van desarrollando dentro de la empresa y que realmente me da alegría, ¿viste? Porque a veces, viste, que en algún momento dijeron que el ser empresario parecía mala palabra, y no, la verdad que realmente, y tener tantas empresas que están constantemente innovando, buscando, alimentando, dándole herramientas a los colaboradores para ser mejores. La verdad que me encantó. Bueno. Yo te quiero agregar algo que me parece súper interesante, que creo que se está rompiendo por suerte, que es que la competencia es el enemigo. Sí. Y no es el enemigo la competencia. Las buenas prácticas hacen que la vara suba y que le demostremos al público en general, a la sociedad, de que las buenas prácticas hacen a tener una mejor ciudad, a tener un mejor producto y a ser referentes por poner por encima digamos, las voluntades colectivas. A ver, parece un eslogan, pero cuando vos lo aplicás desde lo institucional, yo soy autoridad en la Asociación Empresaria de la Vivienda y me considero de las nuevas generaciones, y cuando uno lidera, en mi caso, bueno, Lucas lo sabe, estoy en la Comisión Expansión, llamar de manera fría, como lo hacía a cada inmobiliario para que venda mi producto, y ahora llamar de manera fría a una competencia para que se una como miembro de la asociación, la verdad que para mí algo espectacular, porque tengo la grata sorpresa de encontrarme con personas que son referentes, que me agregan valor en las charlas y que claramente dentro de un mercado vamos a competir, pero para mí lo más provechoso de eso es que somos mejores los dos escuchándonos. Pues ¿sabés qué me pasa? Yo estoy también organizando la Cámara de Corralones y estamos logrando que se arrimen cada vez más, pero sobre todo las nuevas generaciones. ¿Viste? Lo que ya estamos un poquito más viejos, como que le cuesta, por ahí te dicen, no, si no sirve para nada. Y yo digo, no, y sin embargo, ahora con esto obviamente que está el grupo de WhatsApp y demás, che, te falta esto, te ayudo, te colaboro, se me rompió algo. Es que siempre se vio la competencia como el enemigo. Claro, pero hoy siento que va cambiando. Sí. Creo que pero también cuesta mucho dar el primer paso, ¿viste? O sea, cuando da uno el primer paso es como que todo se va haciendo más fácil. O por ahí, viste, también esto de romper con esto, que si me llama porque algo debe sacarme o que... O sea que no nos pasa. Nosotros, bueno, en esto no, porque vamos logrando cada vez más confianza en el paso del tiempo, pero hay empresarios que no quieren sentarse a contar qué están haciendo bien, porque pareciera que voy a avivar al otro, y realmente creo que eso se rompió. O sea, no tiene que ser así. Pero vuelvo otra vez.
pasa con las generaciones que peinan canas, por decirlo de alguna manera. Con los jóvenes no, es todo, está buenísimo que haya ese pensamiento, creo que un poco va por ahí. Sin ir más lejos, estuvimos con José Elena y nos comentaba de que haber logrado lo que lograron desde la Cámara que ellos integran es un montón, porque lleva años y generar conciencia y darle. Así que bueno, quería decirlo. Está bien que lo dije, ¿no? Sí, está muy bien. Bueno, apelando a que sos parte de la Cámara, ¿seguís de cerca el plan estratégico que lleva la provincia, que lleva la ciudad, que lleva Rosario? Sí, absolutamente. Por eso digo, hay mesas de diálogo. Entendemos que también para cualquier actor, ya sea político principalmente, resulta difícil si no hay un plan en un contrato social a largo plazo. Uh-huh. Porque si no vamos a seguir cayendo en los ciclos políticos de tal o cual. Y me parece que el gran desafío es que haya un pacto social que se sostenga por lo menos de 5 o 10 puntos que sean claros y que le den continuidad a un gran plan. ¿Me explico? Yo creo que ahí está el punto central. Pasa en una empresa, o sea, nosotros somos 4 socios. Si hay uno de esos socios que está desalineado, se va a notar. Entonces es importante alinearse. ¿Te tocó desarrollar en lugares que están cerca de zonas vulnerables? Y teniendo en cuenta eso, la provincia está trabajando una intervención barrial focalizada, se llama IBF. Y bueno, la idea es meterse en las zonas vulnerables e integrarlas. ¿Vos cómo lo ves a eso? Y teniendo en cuenta que por ahí a veces te toca construir cerca de zonas vulnerables. No, a mí me parece fantástico que suceda una cosa así, que haya... Volvemos al tema del plan. Me parece que el plan tiene que plantear que haya consensos. Y los consensos tienen que ser entre todos, o la gran mayoría. Si nosotros pensamos que un plan se va a terminar en 4 años, ese plan no va a tener continuidad. Entonces, ¿quién no quiere que, digamos, una villa pueda ser resuelta la cuestión habitacional de esa persona para que pueda vivir mejor y para que pueda desarrollarse y integrarse socialmente? ¿Quién no quiere eso? Ahora, lo que es interesante es cuál es el plan detrás de todo eso, quiénes son los participantes, cuáles son las reglas, cuál es el presupuesto, cuál es la infraestructura. Hay muchos puntos en común que son fundamentales, que nos pongamos de acuerdo en una gran mesa y que se pueda sostener con todo el esfuerzo que eso implica, porque eso son años, muchos años. Sí. Es proyectar en el largo plazo. ¿Se entiende? Sí, bueno, pero digo, a veces vos decís, se anuncia tal avenida, se anuncia la expansión de tal calle o tal bulevar. Vos decís, bueno, a ver, voy a poner el ojo ahí para un futuro desarrollo. ¿Eso lo vas evaluando en el día a día? Totalmente. Mirá, yo nunca voy a olvidar, mi papá, uno de los primeros proyectos que hizo fue en Arroyito, yo soy de Arroyito, y cuando hicieron la represa en la época de Reutemann, junto con el anuncio de que el ICI iba a caer a Arroyito, claramente la expectativa de desarrollo era optimista. O sea, los valores iban a aumentar. Cuando vos le generás a la sociedad soluciones de infraestructura, de servicios, el valor aumenta. Eso siempre pasa, pero lo mismo con un puente. El puente conecta. Entonces, si conecta, significa que hay valor agregado. Entonces, claramente el desarrollista siempre está en esa lectura, porque la idea del desarrollista es acompañar decisiones que no siempre pasan por uno. Son decisiones que son pensadas a largo plazo. Entonces el desarrollista analiza los pros y contras de esas cuestiones. ¿Me explico? Entonces, sí, claro, hay un impacto urbanístico y desde ya que ese impacto urbanístico en esa decisión de poner un puente, va a haber una mirada empresaria en si es un punto de partida para el inicio de un proyecto o no. Bien, bueno, ¿cómo estuviste estos 2024, 2025 con esta nueva presidencia, con esta nueva gestión?
y cómo ves que viene el 2026. ¿Vos hablás desde la EB, de la Asociación Empresaria? En general, económicamente, ¿cómo les fue a ustedes con este 2025 que fue un poco difícil, ¿no? Sí, si yo te tengo que hacer una lectura de M2, te digo, el 2024 para mí fue más difícil que el 2025. Enero de 2024 no teníamos tanta previsibilidad, los aumentos eran... no había lista de precios en muchos casos de algunos proveedores, es decir, que el nivel de incertidumbre era demasiado grande, no sabías si tenías que estoquear o no estoquear. Entonces, hoy te puedo decir que el 2025 fue mucho mejor que el 2024, sin dudas, en términos de previsibilidad. Ahora, si hablamos en términos de rentabilidad, te puedo decir que es bastante similar. O sea, las rentabilidades han caído, eso es una realidad. Creo que ha sido una cuestión más transversal, que no le pasa solo al desarrollador, le pasa a todos los negocios en sí. Entonces, lo que sí ha pasado que en esa vorágine las empresas han tenido que esforzarse el triple, ganar quizás lo mismo, pero sin duda se han profesionalizado al máximo. Y eso es un punto muy interesante, hablar de la profesionalización de cada una de las actividades que encadenan la construcción, porque la construcción o el desarrollo une muchas actividades, pero bueno, no sé si responde a tu pregunta, pero... Sí. No, yo lo escucho, digo, tiene para hablar y te cuenta y te dispara. Bueno, hay que decirlo de que el 8 de abril en la Bolsa de Comercio hacemos el segundo Converge, sí. Y bueno, y que lo vamos a tener de panelista. Va a ser panelista. Así que va a tener el placer la gente de escuchar y de contar qué está viendo y bueno, y junto a 4 economistas, ¿no, Lucas? Sí. Contarle un poquito a la gente también. Bueno, está Claudio Suchovicki, estamos tirando ahí spoiler. Esteban Domecq, Federico González Rouco y Salvador Di Stefano. Así que una alegría poder tenerte como panelista y bueno, ¿te sentiste cómodo? Sí, espléndido. ¿Algo que no quiera decir, que no te preguntamos? No, yo si hay algo que creo que hay que apostar es al trabajo duro, a la disciplina, al creer en el otro, a la cultura de una empresa que se sostenga, por más que a veces haya dificultades. Me parece que siempre hay que ir para adelante, porque eso genera también confianza en el otro de que lo estás dando todo. Yo creo mucho en eso y trato de aplicarlo en mi caso, en nuestra empresa, y creo que ese esfuerzo ha sido validado. Y nada, eso. Bueno, Luciano Borgonovo, de M2 Desarrollo, gracias por estar acá en el podcast de Converge. No, gracias a ustedes. Muchas gracias, Lucho. Gracias.